Con todo y eso, se hace siempre una labor de vigilancia los días previos para ver qué hace, cómo se maneja. Resulta que la ropa que llevaba la usa muy habitualmente. O no tiene demasiada ropa o le gustaba esa. La jueza o el juez dio el visto bueno para que registrase en su casa y allí encontraron ADN de la víctima por todas partes. En una mochila del chaval, el abrigo que le regaló a la novia, por todos lados se encontraron ADN de la víctima. Hay una frase que se dice en criminología: cuando hay una agresión, un asesinato, etc., el asesino siempre se lleva algo de la víctima y la víctima siempre se queda algo del asesino o del agresor. En este caso se dio como de libro. Brian dejó su ADN en la muchacha, en la vara de hierro, por toda la escena de la agresión, y el ADN de la muchacha quedó impregnado por todas partes de lo que llevaba Brian. No es fácil deshacerse del ADN, no se deshizo de la ropa, la vara la tiró por allí. Vale, que muy listo no era, afortunadamente. Cuando se dice que habían tardado mucho la policía en dar con este chico, es que esto no es una peli, ¿vale? Todo no sucede en 24 horas. Es que hay que seguir unas pautas. Ojalá le hubieran pillado saliendo de allí, pero es que no sucedió así. Tuvo que haber una investigación exhaustiva y asegurarse. Hay que ir con cuidado, hay que ir con precaución, hay que hacer las cosas bien. Tras el registro en su domicilio, obviamente Brian quedó detenido y fue puesto a disposición judicial. Y a la espera del juicio, que se ha celebrado este mes. Rebobinemos en el tiempo y vamos a hablar de la víctima. Cuando se la llevaron al hospital, estaba entre la vida y la muerte. Tenía 16 años. Él, 20. La víctima presentaba rotura de cráneo, unas lesiones internas terribles. Se la tuvo que operar 5 veces. Pasó 2 meses en la UCI. Estas operaciones son para reconstruir la zona genital y anal. No sé cómo habrá quedado físicamente. Si han tenido que someterla a 5 operaciones solo para reconstruirla, es probable, quitando ya lo psicológico, que jamás pueda tener una vida normal. No sé si alguna vez podrá tener hijos. No sé si podrá tener relaciones con alguien. No sé cómo ha quedado esa zona y su cabeza. Que tampoco sé si la pérdida de memoria viene dada del golpe o del shock. Las lesiones que tenía eran tan graves. En el juicio testificó un Mosso d'Esquadra, que también participó en la investigación, además es criminólogo, que dijo, tanto él como los forenses que la examinaron, que esas lesiones sí que las han visto antes. No es que no se hayan visto antes, pero se han visto en una camilla de la morgue, en víctimas que ya han muerto. Esas lesiones solo las han visto mujeres atacadas que ya han fallecido a causa de esas lesiones. Eso solo se ve en películas muy escabrosas, en la camilla de un patólogo forense que la tiene que abrir en canal y dictaminar cuál es la causa de la muerte. Imaginaros lo terrible, qué cuerpo tan terrible con el que se encontrarían ahí. La cabeza abierta. Por el lado psicológico, ella estuvo 1 año más en el hospital, haciendo rehabilitación, etc. Esto no lo sabía hasta que lo leí ayer. Han podido quedar problemas de movilidad. Imagino que por alguna lesión en el cerebro producida por esa vara de hierro. Las secuelas psicológicas, aparte de todo eso, no sé cómo han quedado sus genitales y no sé si va a poder tener una vida afectiva y sexual normal. La cabeza no sé si le ha quedado hendida o no. O sea, ese trauma no se la va a ir jamás. No. Supongo que con esta chica sí que van a hacer su trabajo y va a tener un tratamiento psicológico adecuado. Espero que ya lo podrían haber hecho con él antes. Yo espero que se recupere. Pero tengo muchas dudas. No pudo ni ir al juicio, tampoco hubiera servido para nada porque no recordaba nada. Pues vamos con el juicio. Se presentaron todas las pruebas, el ADN de él, el ADN de ella, las grabaciones que interesaban, los testimonios de quien pudieran interesar. Como digo, él alegó que estaba bajo los efectos de las drogas y del alcohol y que no recuerda absolutamente nada. Aportó esa foto que he puesto antes. Su actitud, dicho también por los psicólogos que le examinaron, fue fría, mirando así al suelo, hablando tan bajito que le tuvieron que decir varias veces que levantara la voz, como disociado, abstraído de lo que estaba pasando ahí. Es una pose, también te lo digo. Yo no creo que no recuerde nada ni que no entienda de lo que le están hablando. Es como que me han traído aquí y yo no sé por qué. No ha colado. La fiscalía pedía 45 años. Se le quedó en 35 años, que se reparten así: 20 años menos un día por el delito de asesinato en grado de tentativa. Quedó probado que quería matarla, con el agravante de discriminación por razón de género. Vaya, estas leyes al fin sí sirven de algo.
15 años más por el delito de agresión sexual con introducción de miembros corporales y u objetos, también con la agravante de discriminación por razón de género. Además, se le condena a 10 años de libertad vigilada tras cumplir la pena de prisión, prohibición de acercarse a menos de 1 kilómetro de la víctima y a comunicarse con ella por los siguientes 10 años, prohibición de realizar cualquier actividad o profesión relacionada con menores durante 20 años después de que cumpla su condena, indemnización a la víctima 333.000 euros. Cuando termine su condena, estará en libertad vigilada y una vez que ya lo haya terminado todo, le deportarán a Bolivia. Y es cuando entran las voces de sí, que se vaya a su país. ¿Qué más me da? Este hombre es un peligro donde esté. ¿Me va a preocupar menos una chica boliviana que una española? No, me va a preocupar igual. Yo quisiera que después de terminada toda su condena, ¿vale? Todo el mundo tiene derecho a cumplir su condena y a realizar una vida normal. El chico es joven, tiene 24 años. Pongamos que cumple con todos los requisitos para empezar a pedir permisos. Que se comporte bien, que no tenga partes, que haya cumplido una cuarta parte de su condena, empieza a pedir pues permisos de fin de semana, ese tipo de cosas. Todavía será joven. ¿Quién me dice que ese cerebrito no está igual de dañado? Si no le han tratado psicológicamente de forma adecuada antes, ¿qué me hace pensar que ahora sí lo van a hacer? Yo creo que le van a encerrar ahí, van a tirar la llave y ahí te apañas. Eso es lo malo de nuestro sistema penitenciario, que no evalúa de forma individual las necesidades de cada delincuente. No es lo mismo un chorizo que ha robado un coche que un chico que ha hecho esto, que se necesita una atención exhaustiva de ese cerebro. A mí lo que me gustaría es que cuando terminase su condena le ingresaran en un centro psiquiátrico, que no viera jamás la luz del sol, pero eso ya es algo personal por la furia que tengo, ¿me entendéis, no? Y que mientras tanto le traten, le investiguen, le analicen, le evalúen. Vale, ya no va a servir para nada con él. Durante estos 5 meses que duró la investigación policial, este mosso del que he hablado antes, Xavier, que es criminólogo, realizó un perfil, él y otras personas más, un perfil que luego se ajustó a la realidad. ¿Por qué se hacen estas cosas y cómo aciertan? Pues se hacen estas cosas porque a chavales como este se les investiga, se les analiza, se les mira de forma psicológica todos sus rasgos, sus antecedentes, la forma de actuar. ¿Para qué sirve esto? Pues no solamente para hacer series como Mentes Criminales, sirve para prever comportamientos, para que si tú tienes una pareja o un hijo o un hermano que empieza a tener ciertos comportamientos, tú digas, esto me escama. He servido en ocasiones, primero, para detener prontamente a las personas que han cometido estos actos. Elaborar un perfil y que luego se ajuste, te dice que has acertado. Te dice que las pruebas que has realizado con otras personas que han cometido los mismos delitos han servido para algo, han servido para generar unos patrones de conducta que te sirven a la hora de meterte en el cerebro de estas personas. Es muy importante entender, que no justificar lo que pasa por el cerebro de estos seres. Brian ha pedido no ser deportado a Bolivia cuando termine con su condena. Ojalá no te lo concedan.